Señores, señores, bienvenidos nuevamente a Latin Crew. Gracias a las personas que están conectados. Llegamos a la parte más fundamental, la parte con más carnecita, porque vamos a hablar. Todas las personas que han estado acá en Australia, que han tenido ingresos, han tenido ahorros, han dicho como, oiga, a mí me gustaría invertir en Colombia, me gustaría comprar un apartamento en el Poblado, me gustaría comprar un apartamento en Barranquilla, un apartamento en Bogotá. Entonces, es difícil porque no sé cómo invierto, cómo hago para mandar la plata que sea confiable. Y el día de hoy tenemos a nuestra invitada Zaira, que también es fundadora de Cachivaches. Estás como en dos momentos robustos. O sea, por un lado estás tu negocio y por el otro lado estás trabajando para un proyecto grande. Así es, gracias chicos primero por la invitación, gracias por interesarse en este tema que sé que muchos colombianos todavía no conocen y saben que lo pueden hacer estando acá. Y pues bueno, creo que la misión de cada uno de los que estamos acá es que de nuestro lugar hagamos un aporte a nuestra comunidad. Eso es lo que estoy haciendo. Sí, eso es verdad. Y como lo decía Dani, es el sueño. Creo que todos nosotros hemos tenido ese sueño compartido de comprarnos nuestra casita. Y es más, Dani y oyentes, yo creo que también nuestras familias sueñan eso. Me acuerdo que mi mami me decía, oiga, qué chévere que cuando usted se devuelva algún día traiga su dinero para que se compre una casa a su regreso. Pero sorpresa, no hay que esperar a regresar a Colombia porque es algo que se puede hacer pues desde ya. Entonces, ¿por qué no nos cuentas aquí para todos nuestros oyentes, para la gente que nunca ha escuchado de Casa en Casa, quiénes son, qué hacen exactamente? Bueno, es una empresa de origen colombiano. Existe hace más de 20 años y trabaja de la mano con los bancos principales de Colombia. Luego la misión de la empresa es que funciona como un broker financiero. Entonces los bancos en Colombia, no, a las personas que vivimos en el exterior, no nos tramitan un crédito de vivienda directamente. Todo lo debemos hacer por medio de un broker porque el broker es quien puede validar que la información que nosotros registramos desde acá es válida en cuanto a documentación y demás. Porque lo hago la aclaración y la acotación porque pues ha pasado como que, no, yo hago la solicitud online. Los van a redireccionar a un broker, que en este caso es Casa en Casa. Ok. Es una empresa que tiene muchos casos de éxito, pues tiene 20 años de experiencia, está en muchos países, no es solo para las personas que están en Australia, perdón, es para cualquier colombiano que esté en el exterior y que tenga un ingreso pues demostrable. Entonces ya sabemos que el primer paso que usted dice, bueno, no tengo que viajar a Colombia. Podríamos intuir eso. Entonces tú serías la persona de fidelidad que uno dice, yo puedo confiar en Zaira para empezar a hacer el proceso. Sí. Digamos que yo empecé, quiero contar esto porque estoy hablando de la experiencia. En este momento hablo como clienta porque yo empecé siendo clienta, hice mis trámites con ellos hace menos de un año, hace un año exactamente. Bueno, logré adquirir, yo en mi caso compré 3 apartamentos, pero fue sorpresa. Ya les cuento por qué es tan bueno esto. Y seguido a eso, pues trabajé en Colombia 12 años antes de llegar a Australia en el sector financiero y dije, me gusta. Es un trabajo que no es desconocido para mí. A mí me encantan las ventas, el tema comercial. Tenemos a Cachivaches con Juan, que es una plataforma donde podemos dar a conocer este proyecto. No es un proyecto, esta información tan valiosa para todos los colombianos. Y así arranqué. A mí me parece muy bonito y muchas gracias a ti porque yo de hecho estoy en proceso y lo que más se me hizo difícil fue cómo buscar el tema del subsidio. Entonces me decían, no, que tiene que contactar a un broker, me mandaban con un broker de Miami, que un broker de no sé qué, y yo dije, es complicado, pero ya sabemos que tenemos una persona de confianza aquí en Australia y puede que eres la primera que yo he escuchado en Australia. No hay muchas, pero yo soy la mejor. Pero pues sí. Exacto. Bueno, muy bien, ya saben todos. Entonces, de aquí en adelante tenemos un broker que representa a los colombianos en Australia. Así es. O sea que de verdad un colombiano que vive en Australia puede comprar vivienda en Colombia sin viajar. Así es. Digamos que el principal paso, no deja de ser un trámite, es que, bueno, debemos tener un poder bajo escritura pública en Colombia, que es a nivel de como documentación, pero no tenemos que ir a Colombia desde que tengamos acá una visa, pues bien sea de estudiante. ¿Por qué? Porque las personas piensan que yo soy estudiante, incluso en apelación he sacado créditos, incluso con estatus de asilo. En esta opción de asilo, el trámite es un poquito distinto, pero sin embargo se puede, ¿sí? Entonces no tenemos que ganar millones de dólares. El básico, el que es acá en Australia, el mínimo, desde que una persona que tenga 4,000, te pueda demostrar $4,000 en ingresos, Mensuales. más otras cosas, obviamente, su nivel de endeudamiento, que no esté reportado en Colombia ni acá, bueno, otras cosas al detalle. Todas las personas lo pueden hacer y obviamente deben tener su ahorro, que viene siendo como la cuota inicial.
Eso depende como del proyecto al que vaya enfocado o Sí, eso varía. depende. Eso, siempre, ningún banco en Colombia te presta el 100% del inmueble. Ok. Todos tenemos que tener la cuota inicial. Depende del banco, te prestan el 70% o el 80%, es decir, que la diferencia deben ser recursos propios. Llámese ahorro, llámese otro crédito, llámese donde sea, pero son recursos tuyos que tú debes aportar para pagar esa inicial. Yo tengo una pregunta, ¿me escuchan? Tenemos Bueno. una oyente Oh, acá Hola. del Están- espacio de las no, cenizas. no, se están Ah, hablando bueno. desde el más allá, porque no sé quién está hablando. Nos estabas contando que, bueno, la persona no tendría que estar reportada. De pronto muchas personas que tengan un reporte en Colombia y salden su deuda después de eso, ¿sí podrían hacer el proceso? ¿Cuánto Sí. tiempo tendrían que esperar? Digamos que hoy en día existe el tema de la ley Aves Data, que depende qué tipo de mora tuviste, pero hay casos donde se han podido tramitar incluso con paz y salvo. Lo importante es que ya esté saldada. Pero si tienes un paz y salvo, hay casos de casos, o sea, todo es de revisión. Lo importante y lo que yo quiero como dejar en esta invitación es decirle a los colombianos que podemos adquirir una vivienda estando en Australia con los ingresos que percibimos acá. Pregunta. Yo estuve viendo con el tema de las viviendas y que hay vivienda BIS, que vivienda VIP, que vivienda, que crédito NUR, que crédito. Tú asesoras a la persona en todo ese tipo de circunstancias, digamos. Tú le dices, haces algún acompañamiento en temas, digamos, yo quiero ver 10 proyectos, ¿cuáles me recomiendas de acuerdo a mi perfil? ¿Todo eso lo haces tú también? Sí, claro que desde mi posición yo les sugiero y les aconsejo y les explico como que sería lo mejor, pero hay un punto en el que ya, digamos, yo como asesora de casa en casa, pues ya no tengo injerencia, pero claro que sí, yo los acompaño desde el momento uno hasta el momento en que ya se hace el desembolso del crédito, que es cuando ya la relación queda cliente y banco. Ya Cliente y nosotros banco. no tenemos nada que ver. Ya de ahí para las llaves y listo. Exacto, que eso es súper importante, ¿no? Saber que vas a estar acompañado desde el principio hasta el final, porque igual siempre pueden surgir cosas que uno no espera y necesita asesoría para poder Así es. resolver. Pero bueno, tenemos pregunta de otra oyente desde el más allá que está por ahí alzando la mano. En cuanto al tema de los proyectos, ¿en qué ciudades están? ¿Qué sectores están? Casa en Casa financia cualquier proyecto, bien sea nuevo, un proyecto nuevo o una vivienda usada en cualquier ciudad. O Súper. sea, no hay Vivienda, o sea, ninguna- también eso es interesante. Yo no la tenía, Claro. pensé que todas eran nuevas. No, vivienda usada. De hecho, hay mucho desconocimiento en el tema, pero es precisamente porque la información no se comparte, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, acá estoy yo y a la vocería porque, pues, de verdad, incluso la gente se limita mucho como, ¿y yo desde acá cómo consigo? Es que mi familia no me puede ir a buscar. Yo compré los apartamentos a punta de metro cuadrado. Ay, oye, pero yo Imagínate. todavía estoy esperando que me digas la sorpresa que porque fue uno en vez de fueron tres en vez de uno. No era uno, ni eran dos. Eran Eran tres. tres. No, la verdad es porque, bueno, yo voy a cumplir 7 años acá Sí. y llegué como creo que todos tenemos la ilusión de comprar su casita en Colombia, si me devuelvo por lo menos tengo a dónde llegar, no sé qué. Y pues yo me dediqué a trabajar como si no hubiera un mañana, literal, porque sabía que en algún momento lo iba a hacer. Ujú. Claro que el primero que yo quería comprar era para mis papás porque quería que cambiaran de vivir donde estaban viviendo. Entonces, después de pandemia, pues fue cuando logré trabajar mucho porque solo llegué 6 meses y cogió pandemia. Esos 6 meses, pues uno no hace nada para renovar y ya. Entonces, yo los contacté a Casa en Casa en el 2020. Y en el 2023 dije, bueno, ya tengo unos ahorros, tengo un plante, voy a ver qué puedo hacer. Tenía y tengo un buen trabajo para respaldar, vamos a ver qué me aprueban. Pues superó mis expectativas porque yo iba por uno y me aprobaron un monto que me daba para 3. Entonces cuando yo vi eso y dije, bueno, y mis ahorros me dan para pagar las otras 2 cuotas iniciales, sí. Bueno, y como se los dije la vez que vine acá, bruta pero decidí Es la hacerlo. mejor de todas. Entonces, obviamente uno debe tomar riesgos y decisiones Claro. responsables y saber que en algún momento uno puede como solventarlas, ¿no? Porque pues te estás embalando en mucha plata. Claro. Así también con responsabilidad, claro. Aunque igual en el perfilamiento se va a saber si uno no lo van a adoptar 3 apartamentos con un... Exacto, Sí. eso era lo que te iba a decir. Como ya le hacen un estudio previo, de pronto tenía una vida crediticia muy buena, habías hecho muchos, pues, Sí, pues más que aportes. eso, no, más que eso es como tenía la capacidad de endeudamiento y tenía
la tenía, yo en Colombia no tenía deudas, entonces tenía la capacidad de endeudamiento acá, estaba libre en Colombia y tenía la cuota inicial para respaldar. Entonces, uno de esos compré el de mis papás, que fue un regalo para ellos. Ya se trastearon, ya llevan un año allá. Y los otros dos dije, nada, le voy a hacer porque no sé si mañana estoy acá en Australia, no sé si mañana cambio de trabajo y no gano lo mismo, no sé si mañana no tengo la plata. Y compré los otros dos y están arrendados y se pagan solos. Y se pagan solitos, es que ese es el negocio. Así que antes de irnos con otra pregunta de otra oyente que está desde más allá, te quiero hacer una pregunta y normalmente con toda la experiencia que tú tienes en el día a día, ¿cuál crees que es el error más común que las personas cometen cuando quieren comprar vivienda y que caen ahí por no estar siendo asesorados correctamente? Pues a ver, la pregunta que me haces, no te la sé responder puntualmente porque en realidad la gente que me ha contactado es gente que tiene la espinita de hacerlo y se hace. Lo que pasa es que creo que el error más común es que la gente no pregunta, la gente asume lo que escucha. A mí me dijeron que no se podía, a mí me dijeron que si no era ciudadano residente no podía. Creo que el error se basa en el principio de no preguntar, de asumir, de no ir a la raíz, a la fuente de la información. ¿Sí? Claro. Creo que es como el principal error. Tengo una pregunta, sin hablarte de valores, darles una razón a las personas que nos están escuchando y que quieren adquirir su primer apartamento, con un ejemplo de tus 3 apartamentos, en valor, en porcentaje, ¿qué tanto has visto el incremento? Porque yo he visto que la vivienda en Colombia, de verdad, se ha subido. Y del primer apartamento que tuviste, más o menos porcentualmente, ¿cuánto se incrementó el valor al día de hoy? Bueno, te hago un ejemplo. El primero que fue el de mis papás, que en su momento me costó 325 millones, hace un año, exactamente lo entregaron hace un año. Hoy en día está costando 385. Es que eso es una Qué razón, buena muchachos. inversión. O sea, uno dice, guardando la plata, lo que les decía ahorita, guardando la plata en el banco y el dólar bajando, mientras que un apartamento le metes ahí la ficha y el dólar y el valor del apartamento sube. Ese es uno de los mejores ejemplos de inversión. Y yo sé que hay personas que de pronto piensan como, ay, una inversión tradicional como una renta, que es tener una plata quieta, no es tener una plata líquida. Sí, es verdad, pero yo creo que todos debemos hacer una inversión de acuerdo a nuestra capacidad actual. Claro. Obviamente, yo quisiera invertir en la bolsa millones de dólares. ¿Estoy en la capacidad? No, todavía no. Entonces yo prefiero poner mi plata a producir, ¿sí? A tener algo, además porque yo digo, bueno, hoy estamos acá, mañana no sabemos, a tener otro tipo de inversión. Ahora bien, yo creo que cuando uno va a invertir, uno debe informarse en qué invertir, porque hay muchas formas de invertir, pero no es soltar la plata por soltarla. Hoy en día hay muchas formas. Yo digo como lo hacemos con Juan, lo hablamos con Juan porque Juan también hizo sus procesos con Casa en Casa, con su asesora de confianza. Y es como, bueno, ya logramos hacer algo, ahora hagamos otro tipo de inversión, pero toca averiguar, toca estudiar, toca por lo menos tener nociones de lo que se va a hacer. Claro, Sí, también es de uno información. autoinvestigar. Tampoco es Exacto. saltarle todo al asesor. Vea, muchacho, le tengo ahí $50,000, haga lo que pueda. Exacto. Tenemos una pregunta de nuestros oyentes. La banda del balón nos pregunta, ¿se hace con bancos en Colombia o con bancos de Australia? Todo es con bancos de Colombia porque debe ser colombiano. Claro. Tenemos otra pregunta del oyente desde el más allá. ¿Tiene otra pregunta? Sí. Bueno, más que Cuéntanos. pregunta, yo siento que a nosotros como latinoamericanos nos hace falta como todo el tema de educación financiera. ¿Tú qué consejo le podrías dar a una persona de educación financiera para lo que nos estabas diciendo de hacer una buena inversión? O sea, muchas de las personas que estamos acá como que trabajamos súper duro, somos estudiantes y bueno, un montón de cosas, pero ¿qué consejo de educación financiera les podrías dar? Bueno, yo hablo desde mi experiencia, que no es mucha, pero humildemente te digo que yo nací en una familia donde no teníamos educación financiera. Yo empecé, como siempre me gustaron las ventas desde muy niña, empecé a trabajar a los 15 años y me gusta la plata, pero no la avaricia, o sea, me gusta la plata, ¿sí? Y desde muy niña, como empecé en bancos, yo a los 23 años ganaba 11 millones de pesos. Eso es mucha plata para alguien soltero, para alguien que vive con sus papás. Para todo el mundo. Sí. O sea, y yo fui una desbocada que, claro, yo aproveché, viajé mucho, me di el gusto de hacer cosas que quizás en Colombia no es tan común y tan fácil. Pero llegó un punto en que, pues por falta de esa educación financiera, me reportaron hasta en el banco de sangre, o sea, yo estaba reportada en absolutamente todo lado. Y una de las razones de querer irme de Colombia es porque, a pesar de tener un buen trabajo, sentía que no podía sacar la cabeza
por ningún lado para pagar las deudas. Entonces dije, no, quiero irme a tener la experiencia de emigrar, a hacer plata y pagar deudas y a conocer. Entonces, el mejor consejo que yo puedo dar es que debemos ser demasiado prudentes con las deudas. Hoy en día le tengo demasiado respeto a endeudarme sin un fin claro. Y nosotros, o por lo menos hablo de mí, que soy de una persona de una familia de estrato medio normal en Colombia, que acá es una mortal más, que trabaja para salir adelante y demás, aprendí a ahorrar. Yo no ahorraba. O sea, no ahorraba. Yo era como, tengo unos pesos, tenía que gastarlos en algo. Tenía que comprar algo. No. Yo llevo 3 años, 4 años más o menos, desde que compré los apartamentos, que dije, si yo gano $4,000, voy a ahorrar. Me puse un tope semanal. Y mi vida la ajusté a eso. Pero primero el ahorro. Y cuando me di cuenta, esa fue la sorpresa. Yo no pensé que tuviera, pues tampoco millones de dólares, pero fue lo suficiente para poderme meter en esos tres. Permíteme recordarles a los oyentes el WhatsApp 0466-458-082. ¿Ya tienes una red social es puntualmente para eso, no? No. Entonces, para Jaime. los oyentes que quieren el contacto de nuestra compañera, para que nos pregunten por el WhatsApp 0466-458-082, ahí les enviamos el número de contacto de ella y ya hacen en el gancho y tin, tin, Perfecto. compran su apartamento, su penthouse. todo. Ay, así de fácil. Saludos para todos los oyentes que están con nosotros. Marcela Reita nos envía saludos por el chat de Kik. Y desde TikTok nos preguntan, ¿cuánto puede tomar el proceso? Bueno, es un tiempo estimado porque digamos que la viabilidad el primer paso es sacar la viabilidad y poder decirle a la persona, antes de hacer la viabilidad, pues obviamente les hago unas preguntas para saber si se puede hacer la viabilidad o no. Si eso se ¿Data da, crédito? Sí, ¿Tiene deudas? preguntas básicas. Ella para allá. no, pero por ejemplo, me han contactado, quiero comprar casa, ok, ¿tienes ahorros en este momento? No, pues no se puede hacer. A menos que la persona diga, no, yo me los consigo ya y Pero hablando de eso, que creo que es una pregunta que de pronto deben tener algún oyente ahí, y es ¿con cuánto dinero puede arrancar alguien realmente? O sea, ¿cuánto es ahorro? pues mira, voy a O poner sea, un por ejemplo. lo menos. Acabé de ayudarle a una niña en Colombia, la vivienda está cara, bueno, en todo lado creo. Pero en Colombia puedes conseguir un apartamento desde, Juan acaba de comprar uno de 190, ¿En Bogotá? sí, por ejemplo. Entonces, de ahí la persona tiene que tener el 20%, o sea, 40 millones, mínimo 40 millones De más, pesos. El 20%. más el valor de escrituración de todo que se va y viene, y tú 10 millones más. O sea, 50 con 50 Perdóname. millones. Y ahora bien, es algo que, por eso digo que uno debe vivir en su proceso. Yo sé que si en el momento uno dice, ay, yo quisiera una casa de 600, no, o sea, lo importante es empezar. No, mami, yo me conformo con una bis, con la más barata que haya, no me importa. Exacto. Además que la gente, o sea, lo que yo le digo a la gente es como, eso te apalanca y te obliga a ahorrar para después lo vendes y con eso compras algo más grande, en otro mejor sitio, etcétera. Y también no es solo lo que tengas ahorrado, porque tú puedes tener mucho más. Es cuánto es, bueno, la idea es que sea para inversión, para rentar, ¿no? Pero también es cuál es tu capacidad mensual de pagar. Preguntica, si de pronto la persona no tiene para la cuota inicial, pero te dice, hey, yo tengo buena vida crediticia y sé que el banco me puede prestar esos 50 millones de pesos para la inicial, ¿tú le ayudas No. con ese proceso o ya eso es directamente ella con el banco y te lleva como un preaprobado o algo así? Nosotros solo ayudamos a tramitar créditos de... Ah, ok. Necesitaría igual vivienda. la inicial porque va a pedir el crédito después para el resto del apartacho. Ah, Entonces ya. no podría. Es que de hecho tengo el ejemplo porque imagínate, la inicial de 50 es un promedio, pero yo pago una inicial de 37 millones. Oh. O sea, 37 todavía sigue siendo alcanzable, son como Sí, 14, sí, sí. 15 mil dólares. Y después, haciendo un trámite de créditos, viene a pagar cuotas como de 2.5, 3 millones de pesos. Ahora, yo también le digo algo a todos y es para que no se desanimen, porque me han hablado pues a raíz de ese video y yo hasta ahorita en realidad es que he empezado a hacer como el boom de promocionar esto. Es porque cuando me dicen como no tengo ahorros, le digo, y quiero una de segunda, porque tú de segunda la compras y de una la rentas. Mm. Yo les digo como, mira, les cuento mi caso, porque de verdad fue así. Antes de llegar a Australia, yo dije, me voy a obligar a meterme a un inmueble, a un proyecto nuevo, porque no tenía ahorros, porque estaba reportada, estaba sobreendeudada.
no sé cómo lo voy a hacer. Desde Australia miro cómo y yo dije, pues uno llega acá y uno no sabe cómo le va a ir. Y pues así es, yo le digo, métanse en un proyecto nuevo. En un proyecto nuevo, dependiendo de la etapa en la que llegan, más o menos en la etapa de construcción son 2 años, 2 años y medio. Nos reportan desde el máster que si porfa puedes hablar un poquito más pegadita al micrófono para que todo el mundo pueda escuchar toda la información, porque igual está bien importante. Entonces, les digo como, seguro no es el momento que compres una vivienda usada, pero empieza por un proyecto nuevo. Un proyecto nuevo no tienes que tener ahorros, porque cuando uno ingresa a un proyecto nuevo, tú lo hiciste nuevo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces en ese lapso de la etapa de construcción del proyecto, uno va pagando la inicial. Eso te iba el a famoso preguntar. 30%. Que ¿sí? sí se puede, porque yo también tuve casa en Colombia, pues la vendí, pero Joda. sí Está tuve un chapudiente. apartamento en Colombia. Sí tuve un apartamento en Colombia y yo recuerdo que a nosotros nos pusieron como una cuota inicial y pues nosotros la pagábamos a cuotas Exacto, y ya cuando... hasta que terminó el proyecto. Exacto, hasta que llega la etapa ya como de escrituración, ya es cuando tú buscas al banco, pero ya estaba súper perfecto porque tú dices como en qué momento pasó 1 año y medio, 2 años y pagué la inicial. Si tú miras para atrás y tú dices, menos mal empecé, porque si no ahorita 2 años después no he empezado y tampoco tengo ahorros. ¿Por qué? Yo creo que la cultura latinoamericana tenemos bastante problema con la educación financiera por el desarrollo de nuestro país, por educación, por muchas cosas. Y nosotros no tenemos el hábito del ahorro. O sea, no tenemos el hábito del ahorro, no tenemos como la visión de decir, de capitalizar, de construir con un propósito. Y creo que estamos en una edad productiva y en un país donde nos permite hacer mucho, crear mucho. Y no lo digo crear de avaricia, ni llenarse de casas, ni llenarse de carros, no lo digo por eso, sino pues es que hoy estamos y por qué no aprovechar que lo podemos hacer. O Mira sea, que yo aprovecho para resaltar lo que dijiste de pronto las personas que están ahí para que quede bien claro. Si usted no tiene lo de la inicial, como estábamos hablando, porque yo tenía mucho lo de la inicial, porque es que a mí sí fue que me dijeron TIN. Pero Tefano me acordó eso. Es que eso depende también mucho del proyecto que vayas a tomar y en qué instancia lo tomes. En ese momento pues era un proyecto sobre plano y sale mucho mejor comprar sobre plano porque es más económico, Ahí por está. decirlo así. No Pero tienen que entonces tener los económico, 50.000 ahí de pero una no vez. económico que te vaya a salir más barato, sino que como que lo vas pagando como queso. ¿Cuánto De a pagabas de poquito, cuotas para separar? De hecho, yo creo que tú escoges como a cuántas cuotas creo que es. Sí, son como a 3 años, Sí, puede ser exacto. 1 o 2 Entonces años. tú, dependiendo del plan de pagos que cojas, te va quedando el valor de la cuota. Mientras tanto, se puede perfilar para mejorar el puntaje crediticio en Colombia, Claro. cambiar todos los ahorros, proyectar. O sea, muchachos, ahí está. Sí, ahí nos dice, nos envían preguntas desde aquí. Julip 1200 nos dice, ¿haces el proceso también con los subsidios? no, los subsidios de vivienda cada persona lo debe tramitar por su lado. Sin embargo, voy a dar información de eso. No soy especialista, pero es por la experiencia que tengo. ¿Pero tú la contactas con algún banco o algo así? Los subsidios de vivienda se sacan con las cajas de compensación, no con los bancos. Entonces, una persona que vive en el exterior, para que tenga un subsidio de vivienda, que son más o menos 47 millones que da el gobierno, primero la persona no puede tener ni haber tenido un inmueble a su nombre nunca en la vida. ¿Okay? Segundo, no puede superar, son más o menos como 2 millones de ingreso mensual. Tercero, debe tener debe soportar legalmente que paga un ingreso, o sea, un trabajo formal en Colombia donde paga salud y pensión. Y ahí es cuando ya esa persona va a su caja de compensación y le dice, señora, quiero aplicar el subsidio, y ya ellos le dicen si puede o no puede. Ah, ya sería más, depende del perfil también. De hecho, bueno, en ese momento que yo saqué casa, han retirado muchos subsidios. De hecho, estaba mi casa allá y ese lo quitó el gobierno, pero tengo entendido que ahora está vigente pues un subsidio, no sé de cuánto, pero sí hay uno vigente ahora mismo en Colombia, pero habían varios en ese tiempo. O sea, Sí, digamos que en Colombia siempre se ha mantenido que dan un subsidio de vivienda para acobijar o ayudar a las personas, digámoslo, de menores ingresos, por decirlo así. Pero no es que cualquier persona puede, y pues menos si estamos en el exterior. Claro.
Hablabas hace un momento, bueno, ya sabemos como para las personas que estén interesadas en saber documentos, requisitos, entonces ya decimos que más o menos un 20% tener ahorrado de lo que va a ser el valor de la vivienda. Hablabas también de tener un poder en Colombia, ¿cierto? Sí, es súper importante y los que ahorita si escuchan esto y van a ir a Colombia, hay que dejar un poder, pero bajo escritura pública, por lo menos lo digo, por lo menos para trámites bancarios y más cuando vas a comprar un inmueble. Es súper importante que lo dejen a su persona de confianza porque de lo contrario no es que no se pueda, sí se puede, pero ya sabemos que sacar una cita en el consulado, viajar, volver, entonces es como el consejo y tú me preguntaste, ustedes me preguntaron ahorita que cuánto duraba el trámite en tiempo. En tiempo el tema de la viabilidad es de un día para otro. Cuando tú tienes la viabilidad, ya yo te digo, ok chicos, vayan y busquen el inmueble. Ahí es cuando se vuelve como ya el tiempo es de ustedes. Hay gente que tiene el inmueble ya visto, si es de segunda o un proyecto, y cuando no, pues es el tiempo que ustedes se tarden en encontrar el inmueble. Pero vamos a hablar más o menos de un tiempo de 2 meses a 3 meses y medio, contando que ustedes ya tengan el inmueble visto. Perfecto. Mira, Saji, ahora que mencionas la cuestión de los poderes, bueno, para las personas de pronto que no tienen planeado ir a Colombia, yo realicé un poder acá desde Australia sin ir a la Cancillería ni nada y realicé la venta de mi apartamento desde acá y todo y puse pues el poder a nombre pues de mi papá para que él hiciera todo el proceso a nombre mío y pues yo tengo el proceso bien explicadito. Me gustaría pues con más tiempo pues de pronto hacerles un video para las personas que yo veo mucha gente que pone no, necesito un poder, no sé qué. Yo no sabía que eso se puede hacer Sí, eso virtual. se puede hacer acá. De hecho, hay un abogado que los apostilla y posteriormente tú lo puedes mandar al Australian Post como para que te Mucho más sencillo. O sea, son 2 palabras, apostillar y como... ¿Cuál es la otra? Ay, se me fue la paloma. Es que yo Registrar. sé mucho inglés, marica. Autenticar. Autenticar. Entonces son 2 procesos y nada, ellos te ponen como, el Australian Post te ponen como un sello de Australia todo autenticado mandar a y tú lo Colombia. mandas por el mismo Australian Post y llega como, le pones que es como un documento importante, no sé qué, y te llega como en 2 días, 1 día y medio allá a Colombia, marica. Y mi papá hizo todo su proceso con el poder. Sí, depende. Pues yo he tenido casos de casos. Hay bancos en los que aceptan ese, hay Sí. bancos en los que necesitan bajo escritura pública. Imagínate. Entonces, Bueno. pero sí, de que se puede de alguna forma Sí, solucionar. y aparte del poder, ¿qué otros documentos o requisitos las personas deben tener en mente que se tienen que preparar para conseguir durante el proceso? En Colombia solo eso. Acá, pues, los soportes de ingreso. Entonces, como los slips, statements, la carta laboral. Preferiblemente si tiene contrato o casual, part-time, todo sirve. No, todo sirve. O sea, de que todo sea demostrable. Es decir, si tú dices gano 8.000, tienes que tener cómo demostrarlo un statement. Una continuidad más o menos de cuánto mínimo. No, nos piden más o menos 6 meses. No, todos hemos durado más de 6 meses. nunca Sí, más. en realidad el trámite, o sea, estaba pues chévere estar acá para quitar el estigma de que eso no se puede, que no es válido, de que tengo que ser residente o no, cero. O sea, cero. Ahorita ya estás en procesos con paisanos. Sí, muchos. Ahí te hay razones, sabe. ya estamos en procesos y efectivas. Sí. 4. 4 efectivas, 6 meses, muchachos. ¿Ves? Esos son resultados del 100%. Y Un hay éxito. hartos en colita y ya. Muy bien. Saludos para Margarita R2025. Hola muchachos. Hola, Margarita. Desde Colombia, 5 de la mañana. Qué buena información. Gracias, Cachivaches. También Libero 123 que nos envía saludos. Margarita dice, ¿cuánto tiempo dura un poder? Bueno, te hablo bajo escritura pública. Ese poder sí se puede renovar. Entonces, cada vez que bajo escritura pública es que hay una persona a la que tú apoderaste o dejaste encargada, que es como si fueras tú. Entonces, ese poder tiene una vigencia de cada mes, pero no es que cada mes tengas que hacer un poder bajo escritura pública, no, simplemente cada vez que vayas a hacer un trámite, van a la notaría, es súper fácil, mis papás van, sacan la vigencia del poder de escritura bajo escritura pública y me hacen los trámites que yo tenga que hacer. Eso sí, tengo que aclarar que es un poquito costoso. O sea, si van a hacer un trámite, hagan un trámite de una vez. Porque vale como más o menos 500 me No, costó a no. mí para un banco.
Yo fui a hacer como un cambio de tarjeta de crédito y fue mi mamá fue a renovar el poder que yo le dejé y sí valió como, no, bueno, creo que fue como 300 para arriba. Yo creo Bueno, que no tu sé. mamá te dio por la cara. Sí. Mi mamá, Sí, papito, porque como no. 2 millones fuera de los Es buses. que te dijera, no. Yo pagué desde que me vine, no sé, costó 180 y algo hace 6 años. No sé cuánto está hoy, pero la renovación, sacar la vigencia cada vez que necesitan hacer algo vale 20.000 pesos. Si me estás viendo, iré por ti. Es que, Le va a reducir la cuota, ¿ya? La banda del balón nos dice, bueno, llegó la hora de rifar el apartamento en Colombia gracias a Latin Crew. ¡Au! Aú. Saji, una pregunta. ¿Qué ciudades en Colombia, digamos, estás viendo que tienen como la mayor cantidad de movimiento? ¿Dónde se está vendiendo más vivienda ahorita? bueno, Medellín está intocable. Los Mm. mismos paisas están buscando por otro lado porque Medellín está extremadamente costoso. Entonces se mueve mucho por Bogotá, por Cali, por Bucaramanga. Promedio de precios que has visto así de una bis normal, 2, 3 habitaciones. 190 Ujú. arriba. Pero está bien, pues digamos que 190 es algo que todavía acá lo podemos hacer con un ingreso de Mm. $4.000. Y en pareja. Y en pareja, Mucho pues, mejor. Y en pareja, obviamente, bueno, se pueden juntar ingresos en pareja, aunque yo siempre recomiendo como cuando nosotros hicimos las cosas, como en pareja no, porque nos vamos a limitar en el cupo. En cambio, más bien, cada uno saca un cupo grandecito, si hay viabilidad y se pueden hacer cosas, pero también si las parejas quieren, no, queremos algo de los dos, a nombre de los dos, pues también se puede. Ok. Bueno, ¿qué mensaje le podríamos dar a esas personas que nos están escuchando, pero que todavía les da un poquito de miedo empezar con este proceso porque siente o que los pueden engañar o que es algo muy complicado, que tienen ese miedo de tomar ese primer paso? ¿Qué les podríamos decir a ellos? Pues, ¿qué les puedo decir? El miedo se quita cuando uno hace las cosas. Entonces, pues lo único que les puedo decir es que cuando vayan, empezando que no van a soltarle plata a nadie, porque a mí no me sueltan plata, a Casa en Casa no le sueltan plata, al banco no le sueltan plata. Hay extremadas medidas que nos cubre a nosotros desde acá para que todo salga bien. Digamos que la posibilidad que nos roben pues es extremadamente mínima. Y yo lo único que les digo es como, bueno, lo que pasa es que yo soy muy arriesgada y trato como no darle tanta vuelta a las cosas porque me aterra que el tiempo pase y que uno no haga las cosas o yo hubiera y se queda uno con deudas con uno mismo y eso no me deja dormir. Entonces es como, si ya tiene una plata y tiene la ilusión de tener una casa, pues nada, tiene que hacerlo, o sea. Póngale el pie por lo menos, analícelo, Dísela. trabaje la idea para que se cumpla. Exacto, y la confianza llega es después de hacer las cosas, no antes. Entonces, Eso es verdad. Nos dice la banda del balón. ¿Y se puede sacar a nombre de 3? Yo, mi esposa y mi novia. ¿Cómo sería eso? Ay, marica. Y no, y que lo bueno también de hacerlo acompañado pues de una compañía, de una empresa como la de ustedes, y no hacerlo solo, tener el acompañamiento, obviamente. ¿Qué otras ventajas las personas pueden obtener de hacerlo directamente con ustedes en lugar de emprender solos? bueno, hay varias ventajas. Bueno, primero porque solitos no podemos, como les dije al inicio. Ustedes pueden ir a llenar a los bancos online y hacer el formulario, lo que sean, y no les van a tramitar nada. Te van a mandar para el broker. Los van a redireccionar al broker. Esa es una. Dos, nosotros, por ejemplo, una de las limitantes es las personas como, ¿y cómo busco desde acá? Yo hablo como me fue a mí. Que yo lo hice solita a punta de metro cuadrado, buscando en el área que yo quería. Obviamente yo tenía en Colombia a mi familia que yo les decía, porfa, vayan y véanlo si las fotos son reales. Como Eso sí es Claro, un buen consejo. todo eso. Todo lo que usted vea tiene que ir alguien a verlo. Ajá. Eso no es que yo por Ujú. fotos ya me fío. Exacto, pero si la persona no tiene red de apoyo que le ayude con esas cosas, Casa en Casa tenemos alianza con constructoras para proyectos nuevos, estamos en todo el país, pues en muchas ciudades, que nosotros podemos como, mira, hay esto, ¿qué te sirve? Presupuesto, ¿qué ciudad? Y también tenemos alianzas con empresas que tienen una cantidad de inmuebles de segunda
colgados, pues para poderlos ofertar. ¿Alguna pregunta? Yo adicional? siento que ya la información de verdad que ha sido Sí. bien clara y bien concisa. Más bien le recordamos el WhatsApp 0466-458-082. Ahí nosotros les pasamos el contacto de nuestra señorita broker que está aquí en Australia. Excelente. Sí, señor. Bueno, Saji, pues muchísimas gracias entonces por haber venido el día de hoy, haber compartido toda esta información que es de mucho valor para todos nuestros oyentes, y estoy seguro y confío que más de uno hoy va a decidir tomar ese salto, dejar el miedo y lanzarse a que los sueños se hagan realidad. Y pues más que eso es que, bueno, hoy en día soy un poquito apática al tema de que nos vamos a pensionar. Contemos que no vamos a estar acá sino en Colombia. Entonces creo que hoy en día tenemos que tener una adultez responsable para tener una vejez un poco más. Sí, porque Un nuestra poco más generación, pues, estable. los planes de pensionarme no tengo. Yo creo que tengo para ir 10 semanas cotizadas por mucho. Toda la vida he sido independiente. Exacto. Y pues bueno, no sé la situación de cada uno en su casa, pero tenemos muchos ejemplos de nuestros papás que tal vez por falta de planeación en su juventud, por muchas cosas, pues en su vejez o en su adultez han pasado necesidades. Entonces, creo que Saji, podemos yo planearlo. creo que para cerrar, puedes decirte cómo se pueden comunicar contigo, no sé, un número que tengas directo para si... Claro que sí. Me pueden contactar en Instagram, Saji Meji, SAHI Meji. Ujú. Por mi WhatsApp es 0431-266-819. La comunicación es directa. ¿Sabe qué me acuerdo? Para que no les pase esa del abuelo que decía, yo me acuerdo de esos lotes cuando estaban allá baratos y yo lo pensé y no lo compré. Entonces, de pasado, todos los abuelitos siempre vieron un lote barato Total. que no compraron y que se subió de precio y se mejor dicho salió allá al centro comercial.